Hello, my name is Humberto Ramírez Martínez. I am from Tehuacán, Puebla. I am a student and this is my Spectre Learning. My Spectre Learner is build configurations and describe geometric shapes and bodies. What I am going to do? What is proposed in this new Word format because it had to be implemented quickly in the face of the contingency we are currently experiencing. The main idea is to carry out an integrating project that allows us to show our teaching skills so that we can implement a pedagogical sequence where we find the easy of integration subjects on top of others, taking as a basis a common starting point to carry out our purpose or expected learning. Who I am going to do it with? As for the description of the subject with which we will carry out our project, it consists on of 11 years old boy who is in the 5th year of primary school. Talking to him, he tells me that his learning method is based on kinesthetic way, since that he is very good when he faces problem in school in a practical way. He is easier to understand any problem. He is a very participative child and he likes to express doubts or ideas to the teacher. That materials will I use? The material to use would be something playful, something that the student can count on, either to be able to touch it or to visualize it. Such materials could be figures made with cardboard, letters related to some figure of that look like some. We could else put example real world objects that resemble geometric bodies. Class Home. We will brainstorm in order to collect information about what a shape, space, measure is, and we will also check if they know what a sketch or map is and what is the difference between the two. In order to know the spelling of the student, we will proceed to dictate to the story number P, and in the process the student acquires and obtains information about what P means, has what is used to do practice calligraphy. Development. With the help of the internet or some other source of information, and in order to better understand the topic, the sketch, we will proceed get a little in the field of history, looking for useful information about maps or sketches. Also, in turn, collect important data such as who invented the maps, what do you think the map has been used for in the past, why are maps important? Closer. Ask the student to relate everything he sees on the way from home to school with some geometric bodies of geometric figure. This in order for the student to understand that geometry and mathematics are in every corner of the world.
taking into the field of the Spanish subject. We will proceed to find the correct writing and definition of the following concepts: cube, square, rectangle, cylinder, circle, triangle, and pyramid. Finally, we will make a glossary with those words so that if at any time the student needs that information, they can obtain it quickly and efficiently. Inclusive strategy. A student with motor disability present the written material with the necessary adaptations, thickness, size, texture of the sheets, incorporation of graphics, facilitate the exploration of the environment, get proper postures and improve their autonomous movement, put you in a successful situation. Well, this was my expected lecture. Thank you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Humberto Ramírez Martínez, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, cuarto semestre, Grupo B. Y hoy me toca trabajar esta sesión de recuperación, llamémosle así, con los siguientes alumnos. A ver, preséntense. Yo me llamo César Jesús Ramírez Solís, tengo 11 años y voy en quinto A. Yo me llamo Vicente Contreras Martínez, tengo 11 años y voy en quinto A. Bueno, para comenzar esta clase procederemos a hacer una lluvia de ideas basado en 3 conceptos. Empezaremos primero preguntándole a los alumnos qué entienden por forma. A ver, Diosgar, ¿qué entiendes por forma? Por forma entiendo que es como mira, voy a hacer un ejemplo, es como una goma. Ajá. Y yo le entiendo que la forma es como la forma rectangular la goma, ¿no? Exacto. A ver, tú, Vicente, danos otro ejemplo de lo que es una forma. Como este diccionario de verdad es una forma, es un rectángulo. Ajá. Ahora, por ejemplo, si yo les dijera, ¿han visto las antenas? ¿Qué forma tiene? Las antenas, pues sí, ven que son así y así. Entonces, ¿qué forma tiene? Como una forma de T. Como una forma de T. Entonces, la forma es cómo se ve. ¿Cómo se ve una cosa? ¿Sale? ¿Sale? A ver, ahora, ¿saben ustedes lo que es espacio? Sí. A ver, ¿qué es un espacio? A ver, Vicente. El espacio es como un lugar grande. Ajá. Cuando no hay muchas cosas. Hay espacio. Bueno, eso. Sí, entienden que es espacio. Ahora, ¿qué es una medida? Es cuando Sí, dilo sin miedo. Cuando miden algo como que está en la casa. Ajá. Una medida. Ajá, a ver. Igual cuando mides. ¿Y dónde utilizamos las medidas? En casas, en el campo. ¿Para qué? A ver, por ejemplo, en tu casa. Para que no quede chueco. A ver, por ejemplo, en tu casa, ¿para qué usas una medida? Para Que no necesariamente es que midas algo. componer un hogar. ¿Cómo lo compondrías? Para hacer como si fuera. Para hacer pisos, los vives. Pues sí. ¿Qué más? A ver, dame un ejemplo. ¿Dónde ocupas una medida? ¿Dices Una medida igual ya se trabaron ahí. Para medir cosas, exactamente. Ahora, bueno, en eso no estamos tan perdidos. Ahora, a ver, ¿quién de los dos me dice qué es un mapa?
cuando Un mapa. Razón. donde dice todo que dan un pedazo. En ese te puedes guiar. Sí, Es para guiar personas cuando se pierden. Ah, también, pero más o menos como es un mapa, miren. Por ejemplo, ¿esto qué es? Un mapa. Un mapa. Vale, bueno, este es un planisferio. ¿Y para qué nos sirve el planisferio? Para ver cómo van los países, ¿Cómo van los países? ¿Qué más? cómo se forman y cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? ¿Sí? A ver, por ejemplo, en este mapa, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? Los países, Los países, ¿qué más? mucha información. ¿Qué información? A ver, ¿qué información De los observas? países que tanto ocupa, como la ubicación del globo terráqueo Ujú. ¿Qué más? y sus nombres. ¿Qué más? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama este pedazote de tierra? Sí saben, a ver. América, Ajá, pero ¿cómo se le dice? país, No. América, ¿pero qué es? ¿América qué es? cotidiana, No, por el más, ¿qué es? Empieza con C. continental, Sí, quítale así, ¿cómo? No, pero no es continental, es América continente, al revés. continente, Continente, continente terráqueo, continente americano. continente americano. A ver, por ejemplo, ¿qué continente es? Continente Africano. Este es el continente europeo y Asia. ¿Vale? Entonces, ¿queda entendido lo que es un mapa? Ahora, a ver, dígame, ¿qué es un croquis? un croquis. Ajá. Yo lo sé. Un croquis es como un lugar, un chiquito, que igual puedes hacer como un mapa, pero lo haces en tu pueblo. Ajá, es igual como es el mapa. Ajá. Pero ese lo haces chiquito y ahí te dice las calles por A donde. ver, por ejemplo, dime la diferencia entre, díganme la diferencia entre croquis y mapa. Porque en el mapa, A ver, no, primero, dale, Vicente. que en el mapa hay países, te dice cómo te guías. El croquis. Ya me lo dijiste hace rato. De que el mapa no dice así y en el croquis dice los países, las calles. Ajá, Y no, en el- pero dime bien exactamente cuál es la diferencia entre un mapa y un croquis. Ya me lo dijeron hace rato ustedes, En el ¿eh? mapa no se ven las calles y en el croquis sí, Exacto. ¿Y para qué nos sirve el croquis? para guiarnos a un lugar. Para llegar a algún lugar, ¿no? Exacto. A ver, ahora, bueno, ya, eso fue nuestra clase de introducción. Ahora, a ver, saquen su libreta, su lápiz o lapicero. Tengo lápiz, ¿Tenés un lápiz? ¿Sale? Ahora veamos, ahora para saber o para verificar la caligrafía y la comprensión lectora de los alumnos, procederemos al dictado de un cuento. El cuento se llama El número pi, ¿vale? Les voy a dictar el cuento y ustedes lo escriben, pero traten de escribirlo bien, ¿vale? Escriban bien, ya saben, letra bonita, y después me van a decir qué entendieron del cuento, ¿vale? Dale, ahí va. Dale, el cuento se llama El número pi. ¿Ese es el título? Sí, el título es El número pi. ¿Ya? El número pi. Tu letra bonita, gente. ¿Vale? Los personajes del cuento son Humberto,
Humberto va con H, acuérdense. Humberto. ¿Cómo se escribe Humberto? Les voy a escribir como Humberto. Ahorita quito mi pizarrón. Humberto. Así se escribe Humberto, ¿sale? ¿Pues cómo lo escribí? ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Tú no tienes una pieza? Así se escribe Humberto. ¿Ya? La mamá de Humberto es otro personaje. La mamá de Humberto. ¿Sí? ¿O cómo es la mamá? Ajá. La mamá. Acuérdense que mamá lleva acento en la, pero no en esa A, en la otra A. ¿Vale? La mamá, ¿cómo se dice? La mamá. Y el profesor de matemáticas. El profesor. Profesor, ¿saben cómo se escribe profesor? Sí. Ah, bueno. Profesor, ¿sale? Sí. De matemáticas. Muy bien. ¿Sale? ¿Ya? Sale, esos son los personajes. Ahora yo les voy a leer el cuento. ¿Vale? Un parrafito, lo escriben, después se lo sigo leyendo y después me van a decir ustedes qué entendieron del cuento. ¿Vale? A ver. Ahí vamos. Érase una vez. No, así nomás sin H. Érase, todo junto, érase, ándale. Una vez, con Z, coma, en la ciudad de Tehuacán, ciudad Tehuacán, Tehuacán, ¿sí saben cómo se escribe Tehuacán? Sí. Tehuacán, ¿sale? Coma, en un salón de matemáticas, ¿sale? Estaba un joven curioso joven curioso, valiente y guapo. Guapo, así como Vicente, así de guapo, ¿vale? De nombre Humberto. Ya sabes cómo se escribe Humberto, ¿eh? Aquí está. ¿Ya? Escuchando atento la clase de su profesor. ¿Escuchando qué? Escuchando atento, ¿sí? La clase de su profesor. ¿De su profesor? ¿Y Vicente, vas bien? ¿O ya te cansaste?
¿Ya? Dale, nomás este parrafito y ya después yo lo leo y ustedes de su profesor. Porque estaba dejando ¿por qué va junto? Bueno, porque estaba dejando una tarea fascinante. ¿Saben cómo se escribe fascinante? A ver. Fascinante con C de casa. Sí, con SC. Sí, fascinante. ¿Ya? Vale, punto. A ver, se los voy a leer. Ustedes lo van a escuchar atentos. Y cuando acabe de leer, me van a decir qué entendieron del cuento. Y lo escribimos en la libreta, ¿sale? Ahí va. Ponga atención, Vicente. Fascinante. Una investigación sin consultar el internet ni alguna otra herramienta tecnológica para obtener información. Humberto llegó muy apurado a casa porque tenía una tarea importante que hacer y por primera vez en su vida no sabía cómo hacerla. Al llegar a casa, se dirigió a su mamá y le dijo: mamá, tengo que hacer un trabajo para la escuela, pero el profesor nos ha dicho que hay que hacerlo sin consultar internet. ¿Cómo voy a hacer un trabajo sin usar internet? Es de locos. A lo que la mamá de Humberto dijo: en mis tiempos no había internet y hacíamos también muchos trabajos para clases, ¿sabes? Humberto, muy indignado y triste, dijo: sí, ya lo sé, usabas enciclopedias y esas cosas, pero por si no te has dado cuenta, en casa no tenemos enciclopedia. ¿Cómo era eso que dijiste una vez? Ah, sí, ya recuerdo. Decías que tener una enciclopedia era un gasto inútil, porque todo se puede encontrar en internet. Después de eso, la mamá de Humberto le dijo que se tranquilizara y le dio un vasito con agua y un dulce. Más tarde, la mamá, después de dejar descansar y relajarse un poco a Humberto, le dijo: seguro que encontraremos a alguien que tenga enciclopedia, no te preocupes. Pero Humberto, todo asustado y preocupado, le contestó: pero es lo que va a hacer todo el mundo. El profesor dijo que también contaría para la nota la forma de recopilar información. Y quiero ser más original que los demás. De acuerdo, pues entonces tal vez deberías empezar a pensar dónde encontrar información que buscas, ¿no crees? Dijo la mamá de Humberto. ¿Sobre qué trata el trabajo? Pues es ese el primer problema para Humberto. Era 14 de marzo y el profesor de matemáticas le había pedido que hicieran un trabajo que tenga que ver con ese día. A ver, hasta acá, Josgar, ¿qué vas entendiendo del cuento? Que el niño quiere... El niño está emocionado porque su primera tarea la dejaron. Y porque quiere hacerlo en internet para más fácil y rápido. Pero su mamá le dice que lo quiere, que en sus tiempos no había internet, no había enciclopedia. Era pura enciclopedia y no había tecnología. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y por qué está preocupado Humberto? Porque no lo va a hacer en internet, lo va a hacer en enciclopedia. Tiene que buscar, ¿no? Dale, a ver, seguimos. Dice: yo quiero ser más original que los demás. De acuerdo, entonces deberías empezar a pensar dónde encontrar la información que buscas, ¿no crees? Dijo la mamá. ¿Sobre qué trata el trabajo? Pues ese es el problema para Humberto. Era 14 de marzo y el profesor de matemáticas
le había pedido que hicieran un trabajo que tenga que ver con ese día. Y Humberto no tenía ni idea de a qué se refiere. Mientras pensaba en silencio esa fecha, 14 de marzo, 14 del 3, seguía intentando de otras formas decir la fecha cuando de repente llegó la idea como de rayo. En inglés, al decir la fecha, se pone el mes 3, día 14, y de repente gritó 3, 14, 16, el número pi. ¿Ustedes saben qué es el número pi? ¿No se los han enseñado? Tiene que ver algo con esto. ¿Sí han visto ese simbolito? 314. ¿Lo han visto? No. ¿Saben qué significa pi? Bueno, es la medida para sacar el radio. ¿Saben qué es el radio? El pi, ya se A ver, ¿qué es? Échale. tenía la punta de la lengua. El pi, ¿saben qué es el radio? Sí. A ver, ¿qué es el radio? Es donde puedes escuchar las... No, eso no. ¿Qué es el radio de un círculo? O el diámetro, pues. El diámetro, A ver, dibuja, a ver. Si tenemos aquí un círculo, ¿sale? Y entonces el radio es esto. ¿Sí se los han enseñado? Pues lo han visto más o menos en la escuela. El diámetro es esto, todo completo. ¿Vale? Entonces el pi, esta figurita, equivale a 3.14 de diámetro. 16. ¿Sale? Con esta medida se puede saber el radio de un círculo. ¿Sí? Pero ahorita no nos vamos a meter en eso porque se van a confundir. ¿Sale? Pero ya más o menos quedó entendido. ¿Qué significa esto? Que es la mitad del círculo. Exacto. Pero este signo, en especial, ¿qué significa? A ver, Vicente, dime. ¿Qué significa? De eso estamos hablando ahorita. La mitad del círculo, No. como si... Sí. El pi. ¿Qué significa esto? Pi. ¿Vale? Entonces, si alguna vez sus maestros allá en la escuela les dicen, a ver, ¿quién sabe qué significa esto? Es el pi. ¿Qué significa esto, Vicente? Pi. Pi. Ajá, ¿y para qué nos sirve? ¿Para hacer pipí? No. ¿Para qué? Para dar mitad en una Exacto. cosa. ¿Sale? Entonces, eso es pi. ¿Sale? Ya ves, te gana contestando. Sale, a ver, ya. Después su mamá le dijo que tenía un amigo que era profesor de matemáticas y querían a verlo para que ayude a Humberto con su tarea. Al día siguiente, Humberto llegó todo orgulloso a la escuela. Le había llevado toda la tarde, pero había hecho un trabajo excepcional. ¿Saben qué es excepcional? Excelente. Exacto, excelente. A ver. En la hora de la clase de matemáticas, Humberto no aguantaba la emoción por mostrar su tarea a los demás. ¿Algún voluntario o voluntaria?, preguntó el profesor de matemáticas. Yo, dijo Humberto. Todos sus compañeros de clase quedaron sorprendidos, porque sabían que Humberto no era bueno en matemáticas. A ver, ¿por qué quedaron sorprendidos los compañeros de Humberto? Porque era sorprendente en matemáticas. No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se asombraron sus compañeros? A ver, Vicente. Porque no sabían nada de matemáticas. Ajá, a ver, ahora tú. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron? Porque no podía nada en matemáticas. ¿Quién no podía nada en matemáticas? Humberto. ¿Y por qué se sorprendieron sus amigos? Porque la primera vez Que participaba, ¿no? Dale. Adelante, cuéntanos algo de lo que has descubierto y cómo lo has hecho, le dijo su profesor.
Humberto se levantó y se dirigió a sus compañeros y dijo: el día 14 de marzo se celebra el día del número pi. ¿Qué es pi? Hace rato ya lo vimos, acuérdate. La ¿qué tiene que ver aquí? ¿Para qué nos sirve? Sacar la La mitad de circunferencia de una cosa de un círculo. Acuérdense que esto nada más se usa para el círculo, ¿sale? Eso es pi, vale, ahí va. Por eso se llama circunferencia. Exacto, ¿sale? Ahí va. El día del número pi, mes 3, día 14. Una curiosidad, ya saben que el número pi, 3, 14, 16, etc. Pues bien, el número pi es un número con mucha historia. Fui a visitar a una persona muy puesta en estos temas y me comentó que el número pi ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. A ver, ¿a quién fue a pedirle ayuda a Humberto? A su mamá. Ajá, pero aparte de su mamá, ¿con quién fue? ¿Amigo de quién? Humberto. ¿A dónde le fue a pedir ayuda? A su casa. Exacto, a su casa, ¿sale? ¿Ya? ¿Van entendiendo o no? Sí. ¿No? A ver, ¿en qué te lo Sí. entendiste, Vicente? Sí lo entendí. Sale. A ver, dice: el concepto es mucho más antiguo. Se describe por primera vez en el año 1800. A ver, otro repaso. Si tenemos acá. Para que se use. Si tenemos una fecha, ¿sale? Por ejemplo, la fecha que dije, ¿qué fecha dije? Mes 3. No, la fecha ¿qué? 1800. ¿Vale? Y encontramos estos simbolitos AC, ¿qué significan? Antes de Cristo. ¿Sale? Ahora a ver, Vicente, y si esto tuviera así, ¿qué significa? A ver, Oscar, dile qué significa. Después de Cristo. Después de Cristo, ¿sale? Esto se usa porque cuando nació Cristo, las fechas iban hacia atrás, ¿sale? Entonces, de ahí se toma el punto de partida. Los años que estuvieron antes del nacimiento de Jesucristo son... Antes de Cristo. Y después de que nació Cristo, ¿cómo se cuentan los años? Después de Exacto, sale. ¿Ahí va? ¿Sí? ¿Van entendiendo o no? No. Sí. ¿No? A ver, ¿a qué no lo entiendes? Sí. ¿O no? A ver, también hay referencias en la antigua Mesopotamia, incluso en la Biblia. El matemático griego Arquímedes, en el siglo III a.C., consigue darle un valor aproximado. Desde entonces hay referencias en toda la historia en diferentes culturas. ¿Vale? Ahora, el profesor quedó asombrado con la tarea de Humberto y dijo: como ven, chicos y chicas, se puede aprender mucho sin necesidad de consultar internet. Solo hay que saber a quién preguntar. ¿A quién dices que le has preguntado tú, Humberto? Humberto le respondió: mi madre tiene un amigo catedrático de historia en la universidad. ¿Qué significa catedrático? Catedrático. De la iglesia. Significa maestro. ¿Sale? Ahorita vas al baño. Si quieren, ahorita van a entrar. ¿Qué dice? Sí, nomás acabamos. Nada como estar bien relacionado. No cabe duda, dijo el profesor. Y continuó con la clase dando la palabra a todo aquel que tenía algo que añadir, que todavía era bastante, pues el número pi es mucho número. Por eso tampoco cabe ninguna duda. Ese día Humberto se fue muy feliz a su casa porque su tarea fue excelente y quería compartir su alegría con su madre. Fin. A ver, Vicente, tú primero.
dinos qué entendiste del cuento, de todo el cuento. Ah. ¿Entendí? ¿Qué entendiste del cuento? ¿Cómo se llama el personaje? No, pues tú dime, por eso lo notaste, ¿no? Humberto. Ajá, a ver, ¿qué entendiste? Ahorita vamos a ver. Humberto se emocionó porque le dejaron tarea por primera vez y que lo quería hacer en internet. Ajá. Pero su mamá le dijo que no porque en sus tiempos no había internet, una enciclopedia. Ujú. Después fue con su amigo y le dijo ¿Qué le dijo? que sí le iba a ayudar. Ajá, ¿y leí? Y de ahí fue a la escuela Sí, sigue, y le dijeron que digamos casi pues, sus compañeros se emocionaron porque no sabían nada en matemáticas. Ya, dale, a ver. Ahora, Josgar, a ver, dime, ¿qué entendiste de todo el cuento? ¿Qué le entendiste? Que Humberto se emocionó de que le dejaron por primera vez la tarea en matemáticas y que va corriendo con su mamá y le dice que lo va a hacer con internet, pero su mamá le dice que no porque en sus tiempos no había internet y lo hacían en enciclopedia. Y Humberto se enoja, se enfada pues porque dice que en el internet es más rápido. Y después el amigo de su mamá lo ayuda a hacer la tarea. Y después va muy contento Humberto a la escuela y enseña, y después dice el profesor que quién va primero a enseñar su tarea, y Humberto alzó la mano y dijo, y sus compañeros quedaron sorprendidos porque él no era muy bueno para matemáticas, y ya empezó a decir. ¿Y qué le dijo el profesor al oír su tarea? Que está muy bien. ¿Y Humberto qué hizo al escuchar eso? Se emocionó. ¿Se emocionó y qué hizo? Y se fue corriendo a su casa. Y le dijo a su mamá que sacó buena calificación. Y celebraron. ¿Sale? Ahora, a ver, ahora vamos para entender mejor lo que es un... Bueno, ya, cambien de hoja. Bueno, así. ¿Quedó entendido el cuento entonces? Sí. ¿Y quedó entendido qué es el número pi? Sí. ¿O no? A ver, ¿qué es el número pi, Vicente? Póngame 10, profe. A ver, ¿qué es el número pi, Vicente? ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto? Pi. Pi. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer una circunferencia. Circunferencia, no circulación. ¿Ya? Para medir. Nos sirve para medir un círculo, así de fácil. Sale, ¿ya? Bueno, ¿se quedó entendido? Sí. Vale. Ahora vamos a seguir con la clase. Vamos a pasar a preguntar si saben, bueno, ya quedó claro lo que es un mapa, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a anotar 4 preguntitas en su libreta. A ver, anótenlas. ¿Sale? ¿Tu lápiz, Vicente? Agárrate otro. ¿Sale? A ver, ahora les voy a dictar las preguntas. ¿Ya? ¿Saca tu color rojo o con qué vas a escribir? Josgar, órale. ¿El lapicero? ¿El lapicero? Pues escribe con el lapicero, Josgar. Ya lo perdiste. Sale, a ver. La primera pregunta. ¿Quién inventó los mapas? ¿Inventó? No. Ya. ¿Saben cómo se escribe inventó? Sí. A ver, inventó los mapas. Dejen 3 renglones. ¿Mapas? 3 renglones para la respuesta. ¿Para qué crees que se haya utilizado el mapa en épocas pasadas?
3. Que se haya utilizado. ¿Se haya usado? Que se haya. Usado. No, haya con Y. Haya. Haya utilizado el mapa en épocas pasadas. El mapa pasó. El mapa. El mapa en épocas pasadas. El mapa. En épocas pasadas, no el mapa. Utilizado el mapa. En épocas. El mapa El mapa. en épocas pasadas. No va con doble L. ¿Alguien? Con Y, ¿vale? ¿Ya? Y la última pregunta, igual 3 renglones dejen. Y la última pregunta. Porque no dijiste que son 4. No, pero son 3 mejor. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los mapas? Importante va con M. Importante. Ya. A ver, ustedes dos con las primeras 2 preguntas con sus propias palabras las van a contestar. Estas 2 y esta ahorita yo se las doy. ¿Sale? A ver, primero con... Yo me estoy. No, los dos. Tú contestas las tuyas y tú contestas las tuyas con sus propias palabras. ¿Sí? Cada quien. Que se haya utilizado. ¿Así lo que yo pienso? Sí, lo que tú piensas. Y ahorita lo voy a decir. Bien esa. Dale. Sale, a ver, Vicente. Estabas diciendo que rápido. Dale, a ver. Tu primera pregunta, ¿qué dice? ¿Quién inventó los mapas? A ver tu respuesta. El filósofo griego Anaximandro. Filósofo griego, no filósofo. ¿Vale? A ver, Josgar, la segunda pregunta. ¿Para qué crees que se hayan usado el mapa en épocas pasadas? Ajá, a ver, dinos. ¿Para dirigirse en barcos? Para dirigirse en barcos, ¿para qué no más? perderse. Ajá, a ver tú, Vicente. Para navegar en el océano. Exacto, ¿y la tercera? A ver, Josgar. ¿Por qué crees? ¿Por qué son importantes los mapas? Para ver países o lugares. Para ver países o lugares y sus nombres de los países. ¿Nada más para eso? ¿Qué? Vale, pues. Ahora, a ver, les voy a dar de una hoja. ¿Sale? Y me van a hacer un croquis del camino y van a marcar el trayecto de su casa a su escuela. Les queda cerquita, ¿no? Yo también invento español, no me lo copio. No. ¿Ya hiciste un croquis en la escuela? Pero yo no me sé las calles. No, aunque sea sin calles. Ah. Lo único que quiero... Mira, ve, guacha, ya. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Sale? Bórralo. Nunca me dijo. Hey, checa, Vicente, mire. Para que sea más fácil de hacer sus croquis, hagan rectángulos. ¿Sale? Ah, sí. No, así se dice. Bueno, Sí, como se quieran. dice. ¿Sale? Esa es una suposición. ¿Qué casas? Estos vendrían siendo las cuadras, por decirlo así. Por eso. ¿Sale? Entonces, pon tú que Vicente vive acá, ¿no? Y abajo está Entonces, la y escuela. la escuela está acá, pues entonces va a dibujar su casa y va a marcar con un color el trayecto que toma para llegar a... La escuela. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Y también aquí en lo que van, en lo que han caminado van a poner que han visto. ¿Podemos poner dibujos? Ajá. ¿Como árboles? Sí, cuando, ajá, Yo esa voy es, a poner es lo que les iba a decir. ¿Qué han visto? Si hay una tienda, si hay un río,
o Sí. si hay árboles. Cancha de fútbol, Ándale, jale, háganlo rapidito, jale, empiécenle. Sí, A vale, ver. tío. ¿Cómo que sea así? ¿Así? Sí, como sea, pero hagan su croquis del camino de su casa a la escuela, ¿sale? Sale, a ver, ya acabaron su croquis ya. A ver, primero Vicente, acércate. Explícanos tu croquis, a ver. ¿Cómo salgo de mi casa? Ajá, marca la ruta, pero quita tu mano, vale. Marca la ruta que utilizas para llegar a la escuela. Dale, no, pero vete describiéndonos tu croquis. Como si fuera. Por acá paso. Ajá, sí. Aquí, primero día, aquí vivo y voy para tal. Aquí en mi casa, luego me voy a la esquina, doblo. Y aquí hay una tienda. ¿Doblas para dónde? Aquí hay una tienda, aquí hay otra tienda, aquí hay un molino. Ajá, sí. Aquí no vive nadie. Aquí hay maquinitas. Ajá, sí, sigue. Aquí. Ahí venden también. Aquí venden tacos ya. Luego aquí aquí es una dulcería. Luego ya llego a la escuela. Luego del otro lado está la cancha de fútbol. De fútbol, el campo, ¿no? Ajá, la Campo cancha de fútbol. ¿Sale? A ver, ahora tú, Oscar, explícanos tu croquis, así como Mira, él. aquí es mi casa. Ajá. Doblo para la izquierda, vengo para abajo por donde hay como un panflecito. Doblo a la derecha, bajo y aquí paso. ¿Qué pasas? ¿Qué es esto? Eso es el agua. El agua, Como ajá. un Pasas el río. Ajá. Después doblo a la derecha y aquí es la secundaria y aquí es la escuela. Y ya. Y ya llegaste, ¿vale? Entonces, a ver, ahora, supongamos que ustedes no saben andar en la calle, ¿sí? Supongamos. Y se pierden. Tengo que salir. A ver, agarra esta cosa. Y se pierden, ¿sale? Y lo único que tienen es este croquis que ustedes mismos hicieron, ¿vale? ¿Cómo se regresarían a su casa si, por ejemplo, tú, Vicente, te perdieras atrás de la escuela? O sea, ¿qué es lo primero que harías? Sacaría mi croquis, Ajá, lo vería y seguiría el camino. ajá, pero ¿cómo te guiarías? Luego le iba a dar la vuelta así. Ajá, Luego agarraba el camino, reconocía las casas. sí. Me voy por aquí, doblo a la derecha y veo que está mi casa y ya llegué. Ujú. Y ahora, tú, Josgar, igual lo mismo. ¿Qué pasaría si estás acá en la escuela y te pierdes de este lado de la telesecundaria? ¿Qué harías? ¿O qué es lo primero que harías? ¿O cómo regresarías a casa? Supongamos que no sabes andar en la calle y lo único que tienes es esto. A ver, ¿qué harías? ¿Caminar? Caminar, ajá, pero explícanos en tu croquis. O cómo te guiarías para llegar a tu casa. Con mi croquis, Ujú, pero me voy guiando con este croquis para llegar a mi casa más rápido y para que no me pierda más. Ajá, pero ¿cómo le harías? A ver, explícanos ahí en el croquis, ¿cómo regresarías a tu casa? Viendo las casas como se van comparando con el croquis Ajá. y voy viendo las calles así como si fuera esto. Ajá. Vengo aquí y si veo mi croquis y ahí está, pues vengo así derecho y si veo que aquí hay una esquina y si es cierto me paso para acá y estoy así y llego a mi casa. Sí. Y ahora, a ver. Después, en lo que vienen caminando, a ver, ya metiéndonos a otra ciencia. Ajá. En lo que vienen caminando, ¿qué vienen viendo? A ver, ¿qué ven? Las calles, Las los calles. árboles, lo demás. Y como las calles, las casas, los lugares. Los cerros, ¿no? También. A ver, Cualquier Petroja. y ahora,
y lo que ven en la naturaleza tiene alguna forma de ¿De vida? figura. Sí, la carretera tiene una recta. Ajá. ¿Qué forma tiene? Como un recto. Un rectángulo. Algo Ajá. recto, pues, una cosa, una cosa. Ajá. Y a ver, ¿qué otras formas ven en la naturaleza? A ver, comparen. Los desastres No, naturales. eso es aparte. Las formas que ven en la naturaleza. Las formas, como que, Como como el árbol, Mira, espérate. Él ya dijo que ve la carretera y tiene forma de un rectángulo, ¿no? Ajá, ahora, a ver, yo por ejemplo digo que cuando voy a mi casa veo, no sé, un edificio. ¿Y de qué tiene forma el edificio? como algo. De un rectángulo, ¿no? Rectángulo, pero Parado. arriba, Ándale, parado. Ahora, si yo veo, no sé, un cerro, ¿de qué forma tiene el cerro? de diferentes tipos, No, sí, pero más o menos, ¿de qué forma va dado el cerro? como de un triángulo así. ¿Como de un triángulo o de una qué? O una pirámide. ¿Sí? Entonces ustedes ya conocen las figuras geométricas, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto de qué figura es? ¿Cuál? Rectángulo. ¿Qué figura tiene? Un rectángulo, exacto. ¿Esto qué figura tiene? Un círculo. Un círculo. ¿Y esto qué figura Un tiene? cuadrado. Un cuadrado, exacto. Ahora vamos a armar unas figuritas, ¿sale? Para entender mejor, ¿sale? A ver, tú vas a armar esta figura. Tú vas a armar esta. ¿Vale? Comiencen a armarlas. Después, cada quien va a armar dos, ¿sale? Tú vas a armar esas dos. Vicente va a armar esas dos. Y yo voy a armar esta, ¿vale? ¿Sale? Comenzamos a... Pero pues me lo puedo abrir por favor. No me lo puede. Sale, a ver, ahora que ya armamos los prismas, a ver, ¿quién me quiere decir cómo se llaman? A ver, Vicente. Este es un prisma hexagonal. A ver, ahora Vicente. Este es un cubo. Después, Rectángulo. rectángulo o prisma, ¿qué? Rectangular. Ahora esto es Un triángulo. Una pirámide. una pirámide y esto es lo mismo, una pirámide, ¿vale? Ah, pero A ver, un poco ahora. más alta y delgada. Exacto. A ver, ahora, ¿cuál de estos han visto cuando ustedes vienen por la calle con su mamá o cuando se van a la escuela o cuando regresan de la escuela? ¿A qué se parece? Este se parece a un pino. hermano. Un pino. Es un palitello. Ujú. ¿Esto a qué se parece, Vicente? ¿A qué, Illuminati. a qué le darías forma? Al techo. No, porque el techo. ¿A poco tu techo es el triángulo? ¿A qué se parecería? A una montaña, ¿no? Ajá. Sí. O un árbol, nomás le pones un palo. Ajá, ¿y esto a qué se parecería? A una tele. A una Ajá. tele, no, pero en algo que veas en la calle. Como un murito, un zaguán así. Un zaguán, ándale. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más figuras La encuentras puerta. en la naturaleza con esa forma? A ver, una naturaleza. Ya, La ella dijo un zaguán, una puerta, ¿qué más? La tierra es La plana. tierra, Es ajá. plana, nomás le ponemos así. Ajá, ¿qué más? A ver. Y también a una casa, ¿no? Porque si está así, le pones así el techito, mira. Ah, no, que decías que no era de No, triángulo. pero ya, pero sí. Vale, y a ver ahora, con esta figura, ¿qué ven en la naturaleza? Que tenga esta figura. Es una chimenea, ¿cómo se llama? Un tanquecito. Ajá, un tanquecito. Ajá, O un ¿qué? corral Un corral cuadrado, ajá, también, ¿qué más? con su techito. Con su techo. Y a ver, y ahora con esta figura, ¿qué? Como un lápiz. Un lápiz, Un tubo donde pasa el agua. un tubo, ¿qué más? Un lápiz. Hay otra cosa que es muy parecida a esto y que está en todas las calles, ¿eh?
Un poste de luz. Exacto, un poste de luz. ¿Ya viste? Hay que ponerse más vivos. Sale, ahora ya para que vayamos finalizando, vamos a hacer un glosario. ¿Sale? ¿Saben lo que es un glosario? No, yo sí, es de Star Fire. No. Un glosario. ¿Lo que lo sabes? Es lo mismo que un... ¿Por aquí lo tenías? ¿Croquis? No. ¿Un mapa? ¿Un diccionario? Un diccionario también se llama glosario. Ah, ya sé qué es. ¿Qué es? Un diccionario. Un diccionario, ¿sale? Entonces, a ver, ahora, con ayuda de su diccionario, vamos a buscar estas palabras. A ver, anoten en su libreta las palabras. Se las voy a dictar. Ay, ¿eso qué es? Ay. Madre. Todo yo. En otra hoja. ¿Coja? Sí, en otra hoja. A ver, busquen. Lápiz. Me lo dije. A ver, ya busquen. Tú puedes hablar. Dale, a ver, anoten en su libreta. Van a buscar en su diccionario la palabra cubo. Cubo. ¿Sale? Abajito. La palabra cuadrado. ¿Separado? Sí, separado. Un renglón. Otro. ¿Sale? Cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. ¿Vale? Rectángulo. Cilindro. Círculo. Triángulo. Ya tienes aquí círculo. Ese cilindro. Ya. Cilindro. Ya pues. Y por último, pirámide. ¿Sale? Ahí está su diccionario. Agarren el diccionario y buscamos las palabras. Ah, sí. ¿A poco que con este punto me alcanza? No, pero te lo va a hacer bien. Yo pues ya. Vale, a ver, buscamos en el diccionario. Cubo. Cubo, la busca del samurái. Dale, a ver, ¿ya acabaron de buscar sus definiciones? Ya. Dale, a ver, Vicente, empieza. No, pues empiézale. A ver, Tú eres el más denso. vale, empiézale. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué encontraste que dice que es un cubo? Es un poliedro limitado por 6 caras cuadradas. ¿Y cuál de estos es un cubo? A ver, sí, enséñame, ¿cuál es un cubo? ¿Cuál más? Nomás. Este. Jedi. Aquí tenemos varios cubos, ¿vale? Vale, a Papá, ver, el ahora, Ay, aquí hay otro cubo, pero no, ese no es cubo. A ver, y ahora dinos qué es un cuadrado. Rectángulo. Es una figura plana que tiene 4 puntos unidos por segmentos. A ver, ¿cuál es un rectángulo de acá? Es una Ah, ¿cuál otro puede ser? este. Este es un cuadrado. Un rectángulo podría ser este también, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué más? Esta libreta. Ándale. Dale, a ver, ahora tú, la siguiente definición. ¿Cuál es? Cilindro. Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral, cubo de dos planos paralelos que forman sus bases. A ver, ¿cuál de acá sería un cilindro? Ajá, ¿qué otro? A ver, ¿qué otro? Porque aquí yo veo otro. Ah, aparte de la cama, ¿qué otro? No, acá veo algo, mira. Estoy viendo algo. Ándale. Eso, a ver, la siguiente definición. Círculo. Figura geométrica delimitada con una circunferencia. A ver, ¿y cuál de acá? ¿Sería un círculo? Este. Eso. Y nada más, ¿no? Y el que no falta tapa. Bueno, la tapa podría ser esto. La cara de la... ¿Sale? Y esto. Y esto, ándale. A ver, ahora Vicente, la otra. Triángulo. Ajá. Figura geométrica de 3 lados de 3 ángulos. A ver, ¿y cuál de acá parece un triángulo? Ajá, aparte de ese. Y ese y... Eso, sale. A ver, Josgar, la última. La que no, así, pirámide. Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral,
curva de dos planos paralelos que forman sus bases. A ver, ¿cuál es el cuál? ¿Esa? ¿Cuál otra? Ajá, ahí. Esa, sale. Entonces, ¿ya quedó entendido? Ya. Sale, a ver, ahora sí, ya para acabar. A ver, vamos a repasar todo. A ver, ¿con qué empezamos la clase? Saludando. Saludando, y de ahí, ¿qué preguntamos? Pi. Ajá, a ver, ¿qué es pi? Pi es donde es una círculo. ¿Es una qué? ¿Medida? Es una medida de un círculo. No, La para- mitad de un círculo. Para sacar la circunferencia de un círculo, ¿sale? Sí, sale. A ver, ¿qué más vimos? El cuento de Humberto. ¿El cuento? ¿De qué trató el cuento? A ver. De que Humberto era un niño que se emocionó por primera vez habían dejado su tarea Ajá. y le dejaron, y se emocionó al llegar a su casa y le dijo, mamá, te dejaron tarea. Y Ayúdalo, lo ayúdalo. quería Oscar. sacar en internet y le dijo a su mamá Que no, porque en mis tiempos no había internet, tecnología y puros Enciclopedia. enciclopedia. Y Pepito y Ahora, Pepito, no. A ver, ayúdalo. ¿Y qué más? Humberto se enojó, se enfadó y se fue con su amigo y le dijo que De su mamá. Ajá, sí, síguele. se fue con su amigo y le dijo que le iba a ayudar. Y después no, ya el día siguiente se fue a la escuela muy contento y después dijo al profe que quien primero va a enseñar dijo que va a ser primero y todos se emocionaron porque él no podía en matemáticas. Dale. A ver, ¿qué más vimos? Los cubos. Cubos, no, bueno. Los países, el mapa. A ver, ¿qué es el mapa? A ver, tú me vas a decir qué es el Esto mapa. para ver ¿Y tú qué vas a países, decir esto qué es el para ver croquis? los países, cómo está dividido el mundo, por si te pierdes en un país, por donde quieres ir en un país, Ajá, entonces, ¿para qué sirve el mapa? para dirigirte. Para guiarte, ¿no? A ver, ahora tú dinos qué es un croquis y para qué sirve. El croquis es un ¿qué? Es como un pueblo, es como un mapa pero de un pueblito. Ajá. Sí, y se parte de un lado del pueblo y tiene te puedes guiar calles por y así cosas. y sirve para dirigirte a un lugar donde tú quieras, para ir a otro lugar. Exacto, a ver, ¿qué más vimos? Las figuras. Las figuras, a ver, ¿qué nos puedes decir de las figuras, Chete? Que la pirámide, no, que el triángulo como que es figura geométrica de tres lados, que qué forma tiene de la naturaleza. Y también, bueno, si se dan cuenta, en la naturaleza hay muchas, ¿qué? Cilindros. ¿Hay muchas qué? ¿Qué son estas? Figuras. Ajá, entonces, si se dan cuenta, entonces en la naturaleza, la geometría, que es la que se encarga de estudiar de estas figuras, está llena de muchas figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, un cerro, ¿a qué se parece? Un triángulo. Exacto, ¿qué más? A ver, díganme otras cosas que se El parecen poste se parece al cilindro, ¿no? ¿Qué más? Vicente? esto se parece al palo de un árbol. Ajá, Fila. sí, exacto, Como ¿qué más? un pino, igual se parece también. Exacto, ¿y qué más vimos? A ver, tus apuntes. ¿Qué más vimos? Nada más. A ver, ¿y quién inventó los mapas? Ahí lo vimos, a ver, rápido. Ahí lo tienen anotado. Por ahí lo deben de tener anotado. Anaximandro. Anaximandro, ¿de dónde era? ¿Qué era? ¿Qué era Anaximandro? Era un filósofo griego. Griego. A ver, Vicente, ¿para qué nos sirven los mapas en la antigüedad? ¿Para qué utilizaban los mapas en la Ajá. antigüedad? Para navegar. Para guiarse a un lugar, para navegar en el océano. Exacto, ¿y la O otra? guiarse en un lugar. ¿Por qué son importantes los mapas? Para ver países o lugares. Vale, entonces ya quedó todo entendido. Sí. ¿Quieren que me pongan 10 o 9 o 8? 11. A mí, no, a mí. 5. ¿Por qué 5? ¿Qué Te soy? doy un 10. ¿Qué soy mal maestro? Un 9. Un Un 9. nueve. Un 9 Vale, mejor. No, un 10 ya. Un 10 ya. Pues ya vamos a despedirnos.
Vale, esto fue todo de la clase por mi parte. Y se despide de ustedes Humberto Vicente y Josgar. y Oscar. Sale, nos vemos. Digan adiós.